Buenas tardes, estimados estudiantes de circuitos lógicos. El día de ahora vamos a tocar un tema muy importante. Ese tema es acerca de los multiplexores o denominados MUX. Los multiplexores básicamente son como decodificadores, pero lo vamos a entender siempre desde el punto de vista de diseño. Es decir, partimos de lo más sencillo, del multiplexor básico, para poder diseñar multiplexores con una mayor capacidad. Entonces, al igual que como hicimos con los decodificadores, porque estamos hablando de aplicaciones lógicas en este tercer periodo, que es muy importante. Pero entendamos el concepto de lo que es un multiplexor. Es básicamente un conmutador digital, como un interruptor digital, que encausa datos de n fuentes a una sola salida, o seleccionan entre múltiples fuentes de datos hacia un solo destino. Es decir, yo puedo tener varias entradas de datos de n fuentes y yo puedo escoger cuál puedo obtener a la salida. Para el caso, veamos el multiplexor de dos canales de un solo bit. Este multiplexor es bien sencillo. Canal A y canal B. A la salida obtengo o A o B, pero para ello, todo multiplexor, aparte de contar con esas datos de entrada y el poder seleccionar entre esas múltiples fuentes de datos de entrada, una sola. Para ello, él necesita siempre de entradas de datos habilitadoras. Aquí tenemos el interruptor básicamente, quien va a decidir si A o B voy a obtenerlo a la salida. Es una entrada habilitadora básicamente, donde él me bloquea o ya sea un canal o el otro, y el acceso ya sea de uno o del otro. Entonces, este interruptor, por así decirlo, si es 0, va a permitir A la salida, A sub 0. Si es 1, va a permitir B sub 0. Vamos a ver cómo se diseña el circuito sencillo de este multiplexor de dos canales de un solo bit. Veamos cómo es el comportamiento en la tabla. Sabemos que en ese caso tiene, miren, 3 entradas. Las dos entradas o los más canales que pueda tener en ese caso un multiplexor, pero para el caso solo tiene 2 canales de entrada, y por supuesto la entrada habilitadora y una sola salida, la cual va a ser A o B. Entonces, si nos vamos a la tabla de verdad, sabemos que cuando A y B, claro, hacemos las combinaciones de los dos canales 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Como siempre en cualquier tabla de verdad, hacemos el mismo análisis. Pero ¿qué sucede cuando es la combinación 0, 0? Si son iguales, ya sea 0, 0, 1, 1, no voy a obtener nada a la salida. De hecho, no voy a tener ninguna entrada habilitadora activa en este caso y no va a habilitarme nada, al igual que acá. Él solamente va a habilitar cuando tengamos la combinación en la tabla de verdad 0, 1 y 1, 0. Ahí le puedo dar la orden a la entrada habilitada. En ese caso, 1 cuando sea alta y entonces cuando tenga la combinación 0, 1, como B es alto, entonces voy a obtener a la salida B. Cuando tenga I 0, la combinación 1, 0, ahora alto, el estado alto va a ser A, B0, y ¿qué voy a obtener a la salida? A, el estado alto, correspondiente a la entrada. Si quiero determinar la función de salida, que son dos funciones, ¿cuál es? Con respecto a las entradas habilitadas.
Miren, y la otra es B. Esa es para B. Y para A sería A por I negado, por que sea. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Tengo aquí dos compuertas AND y un inversor. Pero para poder escoger entre una salida o la otra salida, lo tengo que hacer con una compuerta OR. Es decir, la función de salida va a ser A más B. A eso me refiero. Y aquí está en el circuito. ¿Cómo lo diseñamos? Basado en la tabla de verdad. A sub 0, B sub 0. La primer compuerta AND, ¿quién me la está dando? Mire, A y negado. Pero aquí tengo las tres entradas, A sub 0, B sub 0 y esta es la entrada habilitadora. Pongo el inversor porque me dice que esta compuerta AND tiene que llevar el inversor, aquí está, y negado. La otra compuerta AND no lleva el inversor porque es nada más B por I, es decir, B por I directamente. Y ahí me está tirando como resultado estas dos funciones, estos dos términos, básicamente. Y ya para sacar la función completa sería simplemente la suma de A con B, que sería una compuerta OR, donde yo puedo obtener o B o A. Y a esto le llamamos, a esta combinación o a este circuito combinacional, a esas compuertas lógicas que están ahí en ese diseño, M1, que sería el multiplexor de un bit de dos canales. Por eso le llamamos M1. Hemos diseñado el multiplexor básico, el más sencillo, por así decirlo. Y de ese podemos hacer muchas cosas. Muchas cosas. Ahora bien, ahora veamos el multiplexor de 4 canales, una sola salida. Vamos a esperar para que ustedes puedan verlo bien, lo que hemos hecho. Vamos a borrar acá. A este siempre considero como M1, el multiplexor sencillo. Ahora hablemos de, llamémosle a este, lo vamos a abreviar así como MUX 4.1. Significa que es un multiplexor de 4 canales, una sola salida. Es decir, si lo vemos como un circuito, tenemos los 4 canales, 1, 2, 3, 4. Es como que si internamente tuviéramos esto, un interruptor digital, donde aquí tenemos, ese es el selector, el control, pongámosle a este internamente, pongamos el selector, y él vaya cambiando. Pero para ello necesitamos, por supuesto, el habilitador. Y lo estamos viendo internamente cómo él, digamos, trabaja. Entonces, aquí podemos hablar de diferentes tipos de circuitos integrados reales que en realidad son multiplexores.
Vamos a poner unos ejemplos de ellos. Vamos acá, ejemplos ya reales. Por ejemplo, 16 canales, una sola salida, 16 uno en línea. Vamos a decir cuáles son esos decodificadores. El 74150, ese es uno. Otro de 8 a 1, este otro de 8 a 1 línea. Ahí podemos mencionar que están el 74151, el 74151 ya como circuito integrado, el 74251, 74251, y también podemos mencionar el 74351, 74351, que son decodificados, que son multiplexores de 8 canales. En este caso estos tres. Son muy importantes y usted lo puede consultar en internet perfectamente bien. También podemos hablar de otros ejemplos. El de 4 a 1, por ejemplo, en línea. ¿Cuáles son? Bueno, el 74153, 74153. También podemos mencionar el 74253, 74253. Aparte para que puedan copiarlo. También el 74352, 74352, y también el 74353, el 74353. Estoy poniendo algunos ejemplos reales de DEC, de esta naturaleza. También dentro de estos multiplexores podemos mencionar ya de dos, por ejemplo, de dos canales, de 2 a 1, vamos a poner aquí, el de 2 a 1, este es bien importante, este tipo de multiplexores, porque, claro, siempre en líneas, estamos hablando, 2 canales, una sola línea de salida, el 7498, también podemos hablar del 74157, este es un decodificador muy importante, el de 2 canales, pero cada canal tiene 4 bits. Este lo vamos a diseñar más adelante. También podemos hablar del 74158, 74158, 74257 y el 74258, que son multiplexores de 2 a 1, pero 2 canales de 4 bits cada uno. Son ejemplos que podemos ver. Muy bien, entonces hagamos ese de 4 a 1, es decir, el que estábamos hablando, el que estábamos analizando. Este multiplexor de 4 a 1, vamos a hacer el circuito siempre partiendo de lo que es la tabla de verdad. Vamos a borrar acá.
Este circuito integrado tiene básicamente tres entradas: S1, SO, F, llamémosle, que es la entrada de datos, ¿verdad?, los que nosotros queremos que se obtengan a la salida. Y por supuesto, como os he dicho, en este caso podemos poner lo que vamos a obtener ya a la salida, que sería I sub 0, I1, I2, I3. I0, I1, I2, I3. Recuerde que en este caso estamos hablando que aquí tenemos I0, I1, I2, I3. Y el habilitador va a ser S1, SO. Entonces, podemos ponerlo acá, la función que se va a obtener a la salida. En realidad, esta es la función de salida, estas son las entradas habilitadoras, pero las funciones de salida, ¿verdad?, básicamente son las que tenemos acá, pero aquí vamos a poner las de entrada. O sea, que en pocas palabras, lo que les decía, es como que tengamos tres entradas en la tabla de verdad, y las salidas es de I sub 0, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Vamos a hacer las combinaciones: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Cuando sea 0, 0, aquí tenemos I0. 0, 1, I1, 1, 0, I2, y 1, 1, I3. Entonces, significa que ¿cuál va a estar activa? I0, los demás en bajo. I1, I0, I1 alto, 0, 0. I2, 0, 0, 1, 0. I3, 0, 0, 0, 1. Y de este modo queda la tabla de verdad. Esa es la tabla de verdad para ese para ese multiplexor. Y sigo diciendo lo mismo. No, para este multiplexor. Ahora, para terminar, hagamos el circuito, ese MUX de 4 a 1. Porque de eso se trata, de diseñar propiamente. Entonces, son tres entradas las que tenemos: S1, S0 y F, básicamente. Y sabemos que esa entrada de F es de I sub 0 a I sub 3. Entonces, sería I sub 0, I1, I2, I3. Y tenemos las entradas habilitadoras: S1, por acá, S1, S0. ¿Qué es lo que tenemos aquí básicamente? Tenemos 1, 2, 3, 4 compuertas AND. 4 compuertas AND. Eso es lo que tenemos. Y son 4 compuertas AND. Sin embargo, hay inversores ahí involucrados. Ahora, tenemos acá el primer o la primera compuerta AND. Directamente, mire, I sub 0, lo vamos a poner acá, I sub 0, vamos a hacer un poquito más, no, está bien, I sub 0. Y luego tenemos aquí las otras claves. Pero hay que tener cuidado ahí, ¿no? Para no hacerlo tan grande el circuito, ¿verdad?,
Los inversores los podemos representar por unas rueditas, creo que ya lo habíamos mencionado. Si usted se fija, S1 y S0, mire, es un inversor. Y sub 0 es estado alto. Y sub 0 es alto. Pero S1 y S0 es un inversor acá y el otro inversor aquí, en la entrada de la compuerta AND. Lo que sucede es que ahí no saqué los mis términos, pero en el primero, ¿cuál tengo? La función de salida, pongámosle función de salida, vamos a confundir, sería S1 negado, S0 negado y sub 0 más S1 negado, SO y 1. Eso es lo que vamos a representar básicamente en el circuito. Más, siguiente, S1, S0 negado y 2, más S1, S0 y 3. Esa es la función de salida. ¿Qué me está diciendo? Que necesito 1, 2, 3, 4 compuertas AND de 3 entradas y una sola compuerta OR de 1, 2, 3, 4 entradas. Así va a estar diseñado el circuito y por supuesto con 1, 2 inversores. Eso es lo que estamos haciendo. Continuemos entonces. El caso de el siguiente. Para que lo entendamos mejor, por eso hice planteé la ecuación. Y 1, S1 con inversor. Lo puedo tomar de acá como el inversor. S0 lo tomo de aquí sin ningún problema. No. No. El siguiente, vamos a bajar acá, sería acá, y 2, y aquí, y 3, y 2, aquí, S1 directo del nodo, SO lleva el inversor, por lo tanto le pongo acá el inversor y ahí tengo esta tercera función, o mejor dicho, ese tercer mi término. El siguiente sería S1, bueno, aquí todos van sin inversor, y 3, S1 y S0. Y ya para terminar, lo que hago es unirlo con una sola compuerta OR de 4 entradas. Y aquí tengo lo que es propiamente la función de salida, que básicamente es para que lo puedan copiar y ver. Entonces, estas circunferencias significan compuertas NOT. Así lo pueden representar, ustedes ya saben. Entonces, hemos diseñado un multiplexor de 4 a 1. Un MUX de 4 a 1. Y eso lo podemos encapsular, por ejemplo, digamos.
y le llamamos multiplexor de 4 a 1. Internamente, ese multiplexor así está diseñado. En la siguiente clase vamos a diseñar otros multiplexores y vamos a tocar también los demultiplexores. Pero lo importante es que quede claro, ¿ya?, el concepto y cómo es que se diseñan estos circuitos integrados de gran utilidad en la ingeniería, tanto en sistemas como en telecomunicaciones. Espero que haya quedado claro y cualquier consulta siempre me la hacen saber. Muchas gracias.